Voy a hacer espero que sea una breve presentación. Después le voy a dar la palabra a la profesora Sánchez Lafuente, que también tiene cosas que decir del libro. Lo mismo coincidimos, yo como voy primero, además ya he dicho, empieza primero, yo encantado, pero lo mismo luego algunas de las cosas vamos a coincidir. A mí me deja muy pensativo este libro. Yo se lo decía a David, ahora voy a desvelar algunos secretos de los que hemos ido comunicándonos. Le dije, y lo vuelvo a ratificar aquí, me ha gustado más la segunda lectura que la primera. Lo digo también para aviso para navegantes. Es verdad que hay como un juego que tiene que ver mucho, y eso seguro que la profesora Sánchez Lafuente entiende muy bien, ese juego de la fábula, de la vieja fábula grecolatina, te recuerda un poco todo eso, pero luego por otra parte hay un fondo de filosofía y hay un fondo de verdad. No hay ningún tipo de moralina, que no nos equivoquemos, es decir, que no David hace la receta de lo que deberíamos hacer, no deberíamos hacer, el que coma carne es malo, los que coman tal, esos son los buenos, en absoluto, nunca hay moralina. Además, yo en la primera lectura se lo hubiera dicho, de hecho, me gusta la obra, está bien, tal, pero esto no es algo que a mí, desde el punto de vista literario, ya bastante moralina hubo, en los tiempos de la dictadura y en otras épocas de la literatura española y universal en general, no la hay. Sí, hay un planteamiento, y sobre todo deja libre a los personajes que hablen como quieran. Y a propósito de personajes, un poco saltando de una cosa a otra, hay un personaje que es Susana, que es un personaje muy complejo. Yo no es que no lo esperara, sino que en tan poco espacio, estamos hablando de 200 y pico páginas, pero además de un cierto grosor, ¿no? Que se podría haber hecho probablemente a lo mejor en letra tamaño 11, cuerpo 11, así a lo mejor en 120, 130 páginas. Es un personaje que crece mucho, es un personaje que no es habitual. Yo siempre he definido la literatura moderna, la actual, la que se está haciendo ahora, una literatura casi, eso lo decía Santos Villanueva, un buen amigo mío del Diario del Mundo, decía que es tipo Kleenex, de usar y tirar. Y yo la pregunta que siempre hago cuando alguien me dice que hay una novela buenísima, es que me diga los nombres de los personajes. Por ejemplo, las novelas de Dan Brown, las del Código Da Vinci y otras historias. Cuando alguien dice, ¿para qué he disfrutado? Bueno, se lee bien porque es puro folletín, ¿no? Pero la mejor prueba, la prueba del 9 con ese tipo de obras es decirle qué personajes son y cuáles son las calidades y cualidades que tiene esos personajes. No hay, es decir, entran y salen por el oído. En este caso, ha hecho algo que no es habitual, repito, en la narrativa en general, y es crear un personaje consistente, un personaje de verdad que te llegue, que le escuchas cómo habla, que se desarrolla. Además, me recuerda esto que decía nuestro viejo maestro que conocimos, don Mariano Vaquero, uno de los grandísimos especialistas ahora tiene el nombre de un instituto, ¿no? Todavía nadie sabe quién es don Mariano Vaquero, fue nuestro maestro y alguno más que anda por aquí. Y decía nuestro maestro, hablaba del Bildungsroman, yo pronuncio muy mal en alemán, debe ser algo parecido, es decir, novela de aprendizaje. No es el personaje de la misma manera, ni actúa del mismo modo cuando empieza que cuando acaba. La vida le ha marcado de tal modo que cuando acaba ese periplo, que es la propia novela, el tiempo y el espacio de la novela, el personaje es diferente. Pero con una cosa, con una acepción que don Mariano nunca dijo, pero que yo he leído en otra parte, y es que a nosotros también nos transforma. Es una novela transformadora. Y he de decir, y yo quiero ir acabando para ceder la palabra a mi compañera Ángela, he de decir que es un libro no oportunista, sino oportuno. Fíjense en el tiempo en el que nos ha tocado vivir, que ya contaremos, y ojalá no cuando pasen muchos años, sino pronto, que contemos a los amigos, a los amigos de Italia, de Francia, que nos preguntan, porque las preguntas siempre de los amigos que dan es lo mismo, el problema de la crisis, cómo estamos viviendo, qué estamos haciendo. Es un libro que sirve de consuelo, porque hay, tengo que decirlo, dos cualidades que son de escritor maduro, que no es el caso, primera novela y un tipo muy joven de escritor. Una, el sentido del humor, que lo hay, hay párrafos, yo me llegué a reír dentro de todo lo que había, dentro del dramatismo, dentro de el sentido del humor que tiene, además como un hachazo que rompe el dramatismo. Hay que reírse en un momento determinado, tiene uno a su padre, a su madre enfermo en un hospital, pero hay algo que te hace reír, un detalle, ¿no? Eso es muy, muy hermoso y muy grande, ¿no? Para una persona que está sufriendo. Y luego hay otras circunstancias, aparte de lo que es el sentido del humor, y el saber mantener el tiempo de la novela. Es decir, cómo
la novela se desarrolla en un espacio, en un tiempo, no da muchos datos, sobre era de día, pasaron 4 días, no hay muchos detalles de ese tipo, pero uno lo va viviendo, ¿no? Como un tiempo interior. La parte, digamos, maravillosa que tiene la obra. Esto ya lo decía ya los clásicos, Aristóteles, y hablaba de la verosimilitud. Uno puede escribir un cuento sobre un huertano que está cogiendo habas ahí en Cabezo de Torres, o en mi pueblo, en Los Dolores, y no te lo crees. No te lo crees porque está mal contado. Uno cuenta, un tal Arthur Clarke, por ejemplo, cuenta una historia que tiene lugar en el planeta Marte en el 2632 y te llega al alma. Te lo crees profundamente. El elemento es, esto lo decía Aristóteles hace muchísimos años, Horacio, la verosimilitud. Esta novela te crees, te la crees, te metes dentro, te toca el corazón y, repito, uno ya no sale de la misma manera que ha entrado en la obra. Así que yo te quiero felicitar, es un esfuerzo muy grande, es una primera novela, se te hubiera permitido 1000 fallos más que no tienes, se te hubiera permitido, y luego por otra parte yo creo que si le has dedicado 100, 200 horas, dedícale más tiempo, porque yo creo que tu mano, David, tienes una soltura en el lenguaje a la hora de escribir, sabes entretener, sabes además dar un toque a la humanidad de que las cosas, lo decía antes de la crisis, porque además das un puntito de que, en el que tú dejas claro que a pesar de, siempre hay, como decía, un camino a la derecha, ¿no? Siempre, aquella historia de tal, siempre hay un puntito de fuga y de luz donde uno puede, plum, entrar por ahí y mirar, y fíjate, de un puntito tan pequeño puedes ver un campo espacial tremendo, ¿no? De grande, ¿no? El verdor, los árboles, las aves, desde un puntito muy pequeño. A mí me ha gustado mucho eso. Estamos hartos, de verdad, hartos, yo creo que todos los que estamos aquí, de esa literatura pesimista, catastrofista. Ya tenemos las cosas que estamos alrededor. Pero yo reivindico, y lo hace muy bien David, ese tipo de literatura donde deja, no ya en plan bobalicón, estúpido, todo es bueno, esto tal, no, sino un hálito de esperanza, es decir, no todo es tan malo. Hay, eso sí, que saber ver, mirar alrededor, porque incluso no lo tenemos a más de medio metro de nosotros mismos, que es lo gracioso. Pues muchas gracias y voy a hacer la palabra a Ángela. Espero no haberte chafado demasiado cosas así. He coincidido en cosas contigo que no te las diciendo. Pues ahí vamos, cuando tú quieras. Pues hombre, hay varias, yo sí que quería apuntar varios temas porque está lleno de temas muy diferentes. Y yo sí que le recomendaría a los que se han leído el libro, pues bueno, ya lo saben, y a los que no se lo han leído, pues yo sí que los invitaría a que se lo leyeran, porque está lleno, aparte de sensibilidad, humanidad, eso que caracteriza la humanitas, eso que parece que nos debe de caracterizar y que a veces no nos caracteriza a los animales llamados racionales, pues efectivamente David lo pone muy de relieve en su obra. Y los temas, pues hombre, los temas efectivamente son variadísimos, porque están entrelazados, no desvelo nada, pero hay historias que están entrelazadas. Ese personaje que tú has mencionado, de Susana, en lo que sí que estoy de acuerdo, que va creciendo a medida que se desarrolla la obra, pues efectivamente también está enlazado con otro personaje femenino que aparece al principio de la obra y aparece al final, está en Rich Composition un poco, o composición anular, para decirlo en español, pero que efectivamente es muy interesante porque digamos que va enlazando una historia con otra, es una especie de flashback. Si estuviéramos en el cine, es una especie de flashback que está conectando una historia con la otra. Entonces, temas, pues temas muchos. Yo tengo apuntados unos cuantos que sí que quisiera destacar. El primer tema que yo pondría de relieve es el conocer de ti mismo, para conocer a los demás. Y que lo más importante de todo es el amor, pero no el amor, como han dicho también de manera bobalicona, ay, todo es bello, todo es hermoso, tenemos que amarnos. No, el amor empezando por uno mismo. Si uno no se quiere a sí mismo, es evidente que no puede querer a los demás. Entonces, el valorarse uno a sí mismo. David llega a decir, y tampoco estoy desvelando nada, en su obra, que, hombre, que justamente un personaje que esté marginado por los demás, a lo mejor es que se está marginando él mismo. Es decir, que lo primero es quererse a sí mismo para poder querer a los demás. Luego, otro tema, el tema yo creo más interesante de todos,
y que aparece también al principio del libro, pues es el tema del universo, la armonía. Sea el creador, llamémosle Dios, o sea el universo en sí mismo, esa armonía conectada de una manera desde el principio, desde que el mundo es mundo, pues que lleva justamente a las personas a poder ser personas, valga la redundancia, y a estar ligados, conectados, entrelazados con todo lo demás, con el universo en general, con personas, animales, incluso, bueno, astros, efectivamente, también. Luego yo destacaría también otro de los temas principal, que es la familia. Y eso lo destaca muy bien destacado. La familia es muy importante, es lo primordial en la vida. Y bueno, pues luego también, y se ve muy claramente, pues otro tema, que es el tema, tú no puedes negar, vuelvo a repetir, que has sido o que eres de clásicas, y efectivamente pues es el tema donde aparece mitología, transformación de personajes, que también aparece, por supuesto, la transmigración de las almas, la metempsicosis, o transmigración de las almas, aparece Platón, aparece Esopo también como fabulista, es decir, que se nota ahí, está palpable que tú has estudiado clásicas. Bueno, luego otros temas también recurrentes, además de esos, pues hombre, yo diría que es el tema principal de la filosofía. Tú eres muy filosófico. Tú en el principio del libro, ya digo, no quiero desvelar nada, pero en el principio del libro hay algo, ¿me permite leer? Por supuesto. Empiezas diciendo, hay un lugar donde las energías se adaptan, cuerpos olvidando lo que hay en su verdadera memoria, dijo el Padre Celestial. Un lugar llamado Tierra. Allí irás, no digo quién es quien irá, y recibirás signos del trabajo que me pides. No recordarás nada de lo que has sabido hasta ahora, pero tranquilo. Cuando abandones aquel cuerpo, volverás a tu lugar de origen con esa nueva percepción de las cosas y te encantará haber ascendido tanto. Es decir, que se dice, está claro, que aquí pues está el tema de la transmigración de las almas. Y bueno, y contesta el personaje, es maravilloso, padre, exclamó. Lo digo, exclamó el ángel. Sí. Si lo único que tengo que hacer es ir, aprender y volver, será un viaje de placer sin igual. Gracias. Y bueno, y algo también muy importante en ese mismo capítulo, que al principio, dice, y amarse, aceptarse y no culparse por nada, esto lo está diciendo Dios, creador, llamemos, es en definitiva la lección más importante que hay que aprender en el mundo al que vas, un mundo lleno de reglas y prohibiciones. Cuando te amas a ti mismo al 100%, tienes todo lo que deseas cuando quieres. Es decir, que yo creo que no puede estar más claro, pues esa herencia, pues incluso de Platón, vamos a decirlo así, de la transmigración de las almas, y que conservó pues toda la mitología grecolatina, y que efectivamente pues también él le da un nuevo valor, que es el de tener que, vienes aquí al mundo, pero vienes aquí al mundo para mejorar, para transformarte, para llegar a la cumbre de lo que tú puedes ser, para quererte a ti mismo, para aceptarte, en fin, para no rechazar nada, para no culparte, porque ya veremos cuando leáis el libro por qué sucede esto. Bueno, pues ser diferente, se dice en otro momento, puede ser un don divino. Ser diferente se llama el libro, es decir, estar marginado por alguna cuestión que los demás te achacan, pero que tú no te achacas a sí mismo, pues por eso es un don divino. El amor, por supuesto, se puede manifestar de muchas maneras, o sea, el amor a la familia, el amor a la pareja y el amor, sobre todo, el amor con mayúscula a todo lo del universo, a esa armonía que estamos diciendo. Bueno, pues digamos que hay también, como decimos, además de esto, pues hay otros temas como pueden ser la magia, sí. También interviene, y como sabemos que también existía en la literatura grecolatina, muchísimo, las distintas magas que en el mundo grecolatino han sido, bueno, Medea, Circe, pues, para que voy a... Pero que lo que quiero decir es que ese tema también cuenta bastante en la obra. Y, por supuesto, pues otros temas como pueden ser el humor, la comicidad y una gran ironía, que no es nada fácil la ironía. La ironía no es nada fácil.
Entonces, pues en ese mundo que parece, como ha dicho mi compañero, Pepe del Monte, pues efectivamente, digamos que es bastante difícil en este mundo hallar ese equilibrio entre algo muy trascendental, porque la obra es muy trascendental, David, la obra trascendental donde las haya, pero sin embargo también han tenido ese punto cómico, ese punto de humor, ese punto, diríamos, que le quita un tanto de peso, de pesadez, no de pesadez porque el libro sea pesado, todo lo contrario, es una forma de redactar muy fluida, sino quiero decir, le quita peso a esa, digamos, pues filosofía, esa, digamos, tristeza por lo que pasa en algunos de los personajes, pero luego está superado por esa comicidad, por ese optimismo que resuma el libro. Sí que el libro resuma a ti mismo. Un placer estar aquí hablando, pero me preguntaban, ¿estás nervioso? Digo, no, estoy preocupado, porque es verdad, como decía Ángela, el libro está en variopinto, tiene tantas cosas que al final van a desembocar a un cierto sitio, ¿no? Que sí que tienen algo más en común de lo que realmente parece, que no sé qué contaros. Entonces se me ocurre decir que él me inspiró a mí el libro. Sí que es verdad que se empieza contando que yo iba haciendo footing con un amigo por el campo, cuando todavía existía eso al lado de, por los alrededores de mi pueblo, y oí gritos de cerdo. Y entonces, claro, no podía pensar que el animal estaba jugando con los amigos, no, aquello parecía otra cosa. Y eso fue lo que me inspiró básicamente. Pero digamos que después la novela se va hilvanando con un tema, bueno, que a mí me ha ayudado mucho en muchísimos aspectos de mi vida, y que veo cómo influye en la gente y cómo le ayuda, ¿no? Y es el tema del amor universal, que sí que se deja bastante latente a lo largo del libro. Lo que pasa es que eso he querido traducirlo o transmitirlo a unos personajes que pueden ser tan cotidianos como un cerdo o una niña que va al colegio y tiene conocimiento del medio, tiene matemáticas, tiene lengua. Y quería hacerlo más para todos los públicos, más o menos, no solo para los místicos o los que nos gusta ese tipo de temas, ¿no? Y en ese aspecto sí que me parece que el libro ha tenido su acierto, porque de todo tipo de personas con diferentes tipos de criterios, todo el mundo me dice, cuanto menos, qué simpática, qué bonita, qué bien me ha hecho sentir. A mí hay gente que me ha dicho, ¿sabes que ya no me tomo valerianas por la noche? Que empiezo a leerme tu libro. Y yo, bueno, pues bendito sea Dios, y sirve para tranquilizar a la gente por lo menos. Referente al tema del amor universal, a mí, yo llegué a la conclusión, porque claro, me dicen, ¿pero qué es el amor universal? ¿De qué estás hablando, no? Yo llegué a la conclusión de que el amor universal es una cosa que implica el respeto absoluto, la aceptación absoluta, ya no solamente de los demás, sino de ti, que nosotros precisamente somos los peores críticos con nosotros mismos. Nosotros, es que estoy gordo, es que estoy bajo, es que estoy alto, es que tengo la nariz no sé cómo, y todo pensando que no vamos a gustar al otro, o sea que en realidad el fondo es, no voy a ser aceptado. Y si no soy aceptado por el otro y me importa, es porque yo no me estoy aceptando lo suficiente. Entonces, cuando yo descubrí ese tipo de pensamiento, esa forma de ver las cosas, llegué a la conclusión de que no se podía llegar a ese entendimiento o a esa visión de las cosas si no había comprensión. Y a mí me ayudó mucho a entender eso pues de estos libros que estaba leyendo, un pequeño ejemplo que me gustaría compartir con vosotros. Si vamos por la calle y viene una persona por detrás y nos da un golpe con un palo, la reacción más típica que tenemos todos es darnos la vuelta y decir, ¿qué pasa? O incluso habrá gente que con la mano abierta ya se vuelva. Pero si al darnos la vuelta nos damos cuenta de que esa persona es ciega, nuestra respuesta emocional es muy diferente. ¿Por qué? Porque entendemos que esa persona no nos ha visto, que no lo ha hecho adrede, que no lo ha hecho a propósito. Y es muy posible que hasta seamos nosotros quienes le digamos, ay, perdone. No se puede llegar a ese punto de amor, a ese punto de respeto por el otro, sin entender que nosotros tenemos que aceptar que cada uno tiene su proceso y que cada uno ha venido al mundo, estamos todos aprendiendo y que todos estamos aprendiendo lo que pues en ese momento debemos aprender. Mirad, dice, es un personaje que está hablando. En la vida de las personas siempre hay algo bueno, solo tienes que saber qué es
A veces se sufre demasiado y no crees que haya algo que agradecer, pero el sufrimiento debe considerarse como una lección en vez de como un castigo. Porque si caes en la autocompasión y te acomodas a que alguien sienta pena por ti, el bache siempre está y al final la gente se cansa de oír tantos lamentos. Es curioso lo que ayuda a veces salir al encuentro de la naturaleza y observar. Solo eso, como yo hoy aquí junto a vosotros. Contemplar los brotes nuevos en primavera, escuchar los trinos de los pájaros, incluso ver caer el agua en un día lluvioso, disfrutar con un atardecer pacífico, amar el sol cuando aparece por primera vez en el día y dejarse acariciar por él. Eso es la vida. Debemos darnos cuenta de que todo esto estará siempre para todo el mundo. Es un regalo del que no somos muy conscientes la mayoría. La vida existe más allá de nuestros problemas. Eso que creemos que nos hace daño y que, sin embargo, solo pretende hacernos más grandes, más fuertes. Y antes de acabar, quiero compartir con vosotros, y ahora sí es verdad que acabo, una pequeña fábula, puesto que estábamos hablando de fábulas, pero esta vez es oriental. A mí esta fábula me ha ayudado muchísimo, a propósito de lo que decía aquí, que los problemas que te surgen en la vida no son o no pretenden otra cosa que enseñarte, según tú aprendes de ellos, a ser más fuerte. Yo lo vi más claro con esta pequeña fábula. Estaba Buda. Buda es un iluminado, por si alguien no lo supiese, de Oriente, de la India. Estaba con sus discípulos y entre ellos llegó un hombre desaprensivo y le escupió a Buda en la cara. Entonces, claro, los discípulos se levantaron y cogieron al hombre. «Maestro, maestro», dijeron, dejadme que le demos su merecido». «No, no», dijo Buda. Se levantó, se puso frente al hombre y le puso las manos en los hombros. Lo miró a los ojos y le dijo, «Gracias». El hombre, no dando crédito a lo que estaba escuchando, dice, «¿Gracias? Pero si te he escupido». Y Buda le contestó, «Sí, pero gracias a tu acto me has hecho saber si yo tengo ira, si tengo rabia, si tengo odio o tengo rencor. Y he descubierto que carezco de todo eso. Así que cada vez que quieras escupirme, abofetearme o injuriarme, ven que aquí estoy yo». Esa noche, ese hombre se fue a su casa y no pegó ojo, pero al día siguiente volvió y le pidió perdón. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada cosa que te pase en la vida, si nos la tomamos como ¿qué puedo aprender de aquí?, si nos la tomamos como una gran generosidad que se nos está dando para nuestro aprendizaje, sufriremos mucho menos y encima sacaremos beneficio. Muchísimas gracias.